Bueno, bastó apenas una hora después del cese del fuego, a la 1:35 de Moscú, apareció Putin y ofreció algo que nadie imaginaba: reunirse el 15 de mayo, puso fecha, es importante este detalle, en Estambul, puso fecha y lugar, como para no dar lugar a dudas, ¿no? Que no era una maniobra dilatoria, ¿no? Eh, es una maniobra astuta la de Putin. Eh, Puede ser. Con esto, ¿qué es lo que está haciendo? Está poniendo en una situación incómoda a Zelensky, ¿no? Zelensky trabajaba por conseguir más y más fuerzas militares, más equipos militares, más soldados, más fondos, más de todo, que aparte es la única forma de mantenerse en el poder. No olvidemos que Zelensky perdió el poder por el fin de su mandato en mayo del año pasado y sigue como si nada hubiera pasado, desconociendo la propia constitución ucraniana y viendo cómo, bueno, los países europeos miran hacia otro lado y no le exigen que cumpla con la constitución, ya que lo están apoyando, que sería entregarle el poder al presidente de la Rada. Zelensky primero va a tener que contradecirse, porque él en septiembre del 2022 firmó un decreto que prohíbe que cualquier funcionario cualquier funcionario ucraniano conversara con alguien de nacionalidad rusa. O sea, es imposible negociar la paz, dado que él mismo firmó un decreto que impide negociar la paz, lo cual lo situó en esa contradicción que decía, ¿no? Ahora veremos cómo se resuelve esta historia, dado que Putin habló de causas profundas. Y esto es la clave a entender, ¿no? ¿Cuál es la causa profunda? En 1997, la OTAN incorporó a Ucrania como miembro de facto. Si bien no entró nunca dentro de la OTAN oficialmente, pasó a ser parte de la OTAN, dado que se firmó el primer acuerdo de cooperación militar, y en ese marco la OTAN y el USCOM, que es el Comando para Europa de los Estados Unidos, comenzaron a utilizar Yavoriv como una base militar en Ucrania, cerca de la frontera con Polonia. Ese fue el primer paso que se dio en el sentido de llevar la OTAN a Ucrania. En medio de estas confusiones, Trump dio una señal ambigua, dado que permitió el envío de misiles ATACMS y Patriot a Ucrania, ¿no? Parece, según algunos analistas, que Trump cree que esto ayudará a aumentar la presión para que Rusia haga concesiones, cosa que difícilmente suceda, dado que Rusia en realidad en el terreno militar se está mostrando muy cómoda últimamente. Y esto le va a costar la vida a los oficiales de la OTAN que vayan junto con esos equipos a operar, ¿no? Hay algo también que es importante ver en esta situación, que es diferenciar lo que Trump dice de lo que Trump hace. Trump tiene una política de American First, o sea, de los Estados Unidos primero, que tiene algunos ejes claves: cerrar la frontera, deportar inmigrantes ilegales, reactivar la industria manufacturera, trabajar para reducir y eliminar los déficits comerciales y no involucrarse en guerras en el exterior, ¿no? Todos estos son los lados de un mismo polígono que sostiene la posición de Trump. Por eso Trump, fíjense, que se refiere siempre sobre esta guerra como la guerra de Biden. No la guerra propia, no la guerra de Estados Unidos, esta es la guerra de Biden. Y Trump, en realidad, de a poquito, va abandonando a Ucrania. No lo ha hecho en forma abrupta, no se retiró como tal vez muchos pensaban o querían que haga, pero sí lentamente va dando señales de irse de Ucrania, dejándosela en manos de los europeos, porque
objetivamente, Ucrania no le aporta nada al proyecto que él tiene de American First. El American First, que mucho ha generado muchas discusiones, sobre todo con los grupos de izquierda y progresistas, implica en realidad otra política que de alguna manera a nuestros países nos favorece. Nos favorece porque permite la ruptura de las cadenas globalistas y establecer políticas de protección de nuestras economías, dado que es lo que está haciendo Estados Unidos, y por otro lado, la idea de buscar todos los recursos para desarrollar la economía de Estados Unidos lo lleva a salir de un montón de conflictos internacionales, que es lo que hacía que nosotros no podamos tomar decisiones en forma autónoma por la presión de los Estados Unidos. Bueno, eso se va a reducir por lo menos militarmente, y si tuviéramos gobiernos serios, no en el caso de Milei, esto no habría problema, pero en el caso de gobiernos conseguidistas, bueno, seguramente no notemos la diferencia, pero sí se dan las condiciones para que haya proyectos independientes y soberanos en otros países. Trump hizo un acuerdo con los hutíes, dijo que ganó, no importa si él dijo que ganó o perdió, por eso es una cosa lo que hace, otra cosa lo que dice. Él dijo que ganó y como ya había ganado, se fue. Pero ¿qué está haciendo con esto? Básicamente le está enviando un mensaje a los israelíes. Ojo que los intereses de Estados Unidos en este momento van a ser los propios y no los del país asiático. Estados Unidos se va a mover por intereses propios y no por intereses israelíes, lo cual es una buena noticia para la gente que vive en Medio Oriente, indudablemente. Esto es algo que hace ruido en mucha gente, pero es una realidad. Si el lobby israelí en Estados Unidos no consigue sabotearlo, está avanzando en un acuerdo con Irán, pese a todas las expectativas negativas que había alrededor de esto. Bueno, Estados Unidos se está acercando a Irán, están celebrando conversaciones moderadamente optimistas, con un importante grado de reserva, dado que los iraníes no les interesa la publicidad sobre este asunto, porque es algo que además tiene repercusiones en lo que sucede con Israel. Trump quiere un ejército fuerte, pero un ejército que sea disuasivo, no un ejército activo que intervenga en otros lugares. Por eso no le interesa una guerra en Ucrania ni en Medio Oriente, porque no favorece a su agenda, sino la perjudica. E inclusive con China ya está negociando, ya han firmado un primer acuerdo de rebaja de aranceles y van a seguir dividiéndose, porque como anticipábamos nosotros desde acá, no es la idea de Trump la guerra con China, sino es limitar la penetración de las mercancías y servicios chinos en el territorio de los Estados Unidos, para permitir precisamente que ese vacío lo llene la industria estadounidense. No es tan difícil de entender, hace falta voluntad política a veces de entender. Eso es lo que está intentando hacer Trump, con un montón de problemas, con un estilo chocante muchas veces, pero que en realidad funciona con la idea de lo que es la agenda American First. Si no entendemos qué es y cómo lo ve Trump, lo de American First, nos cuesta entender luego los pasos que está haciendo y el por qué hace las cosas. Muchas veces se termina sacando de contexto las declaraciones de Trump, o se ignora básicamente cuál es la esencia de los objetivos en base a preconceptos ideológicos previos que impiden esa evaluación equilibrada, podríamos decir. Por otro lado, tenemos a un Putin que ha hecho un discurso muy interesante que la prensa de Occidente básicamente no ha señalado, porque se ponen algunos flashes informativos, pero no se pone el discurso completo y se lo descontextualiza y se tergiversa lo que quiere decir. Putin dijo en ese discurso: hemos propuesto medidas para un alto fuego en numerosas ocasiones.
Nunca nos hemos negado a dialogar con la parte ucraniana. Permítanme recordarles una vez más, no fuimos nosotros quienes interrumpimos las negociaciones del 2022, fue la parte ucraniana. En este sentido, a pesar de todo, proponemos que las autoridades de Kiev reanuden las negociaciones que interrumpieron ellos a final del 2022 y reanuden entonces conversaciones directas. Y subrayo, sin condiciones previas. La prensa occidental parece que no escucha, no quiere entender lo que dice Putin, porque es una absoluta verdad. Nunca Rusia se negó al diálogo. El que se negó al diálogo fue Ucrania. Es un hecho histórico, no es un hecho debatible políticamente. Nosotros muchas veces lo explicamos acá. Rusia siempre se dijo abierta al diálogo. Hasta en los peores momentos siempre se mostró abierta al diálogo. Lo que pasa es que ponía las condiciones de seguridad que hemos mencionado muchas veces. Putin siguió y dijo, ¿y qué vemos? ¿Cuáles son los resultados? Las autoridades de Kiev, como pueden comprobar, no respondieron en absoluto a nuestra propuesta de alto al fuego. Acuérdense que hubo 2 alto al fuego con poco tiempo de diferencia. Es más, tras el anuncio de nuestra propuesta, y esto ocurrió, como recordarán, el 5 de mayo, las autoridades de Kiev lanzaron a gran escala ataques el 7 de mayo, la madrugada del 7 de mayo. Participaron en el ataque 524 vehículos no tripulados y varios misiles de fabricación occidental, y se utilizaron simultáneamente 45 barcos no tripulados en el Mar Negro. A pesar de eso, Putin insiste en que estamos decididos a entablar negociaciones serias con Ucrania. Recordemos este término, serias. Su objetivo es eliminar las causas profundas del conflicto y lograr una paz duradera desde la perspectiva histórica. Bueno, las causas del conflicto es lo que mencionábamos antes, el avance de la OTAN sobre las fronteras rusas. No descartamos que durante esas negociaciones sea posible acordar algún tipo de nueva tregua y un alto el fuego. Un alto el fuego real, respetado no solo por Rusia, sino también por Ucrania. Eso sería el primer paso, repito, hacia una paz duradera y sostenible. En lugar de un preludio a la continuación de un conflicto armado después que las fuerzas armadas ucranianas se hayan rearmado, reequipado y cavado frenéticamente trincheras y nuevos bastiones. ¿Quién es el que necesita entonces esa paz? ¿Quiere hablar con Ucrania, no con el lado ucraniano? Rusia está ganando, pero rearmarse, reequiparse, refortificar posiciones con trincheras y bastiones y reconstruir líneas de suministro es un alto al fuego con una intención militante y agresiva. Nuestra propuesta está, como dicen, sobre la mesa. La decisión ahora está a mano de las autoridades ucranianas y sus supervisores, quienes, aparentemente guiados por sus ambiciones políticas personales, en lugar de los intereses del pueblo, desean continuar la guerra con Rusia a manos de nacionalistas ucranianos. Permítame reiterarlo, Rusia está lista para dialogar sin condiciones previas. Hay combates y hay una guerra en curso, y proponemos reanudar las negociaciones que no interrumpimos. ¿Qué tiene de malo? Rusia está lista para dialogar sin predicciones. Está ganando. La parte ucraniana parece estar lista para un alto al fuego en 30 días sin condiciones previas mientras sus fuerzas se derrumban. Y esto es una gran diferencia entre ambos. Putin está señalando básicamente precisamente esa gran diferencia. Putin está mostrando en realidad que el diálogo está abierto, pero el diálogo requiere determinadas condiciones. Esas condiciones, que pueden ser las que lleven a la paz, no pueden ser una pérdida de tiempo que le signifique a Ucrania la oportunidad para rearmarse. Entonces Putin va a condicionar cualquier paso hacia la paz en que no lo aproveche eso Ucrania para rearmarse por un lado, y que además se solucionen los problemas iniciales del problema, que vuelvo a insistir, no es en realidad una guerra con Ucrania, sino es una guerra con la OTAN, y que la OTAN está usando a Ucrania como un territorio proxy donde se está haciendo la guerra. Bueno, esto es lo que Putin intenta solucionar. Putin en realidad no está especulando. Lo que pasa es que ahora tiene una ventaja estructural real.
La diferencia es que con Trump han variado las cosas. La propuesta de Putin es una maniobra para condicionar la agenda internacional directamente, porque Moscú considera que la ventaja para negociar en términos está abierta y hay un respaldo implícito para esa negociación de Washington. Por eso son todos esos gestos que viene haciendo Putin hacia Trump, porque la clave es que Washington se mantenga neutral, fuera del conflicto, favorable, al menos a que ese conflicto se detenga. Putin entonces juega en un tablero donde la potencia que lideraba la coalición que apoyaba a Kiev con más de 50 países cambió de lado, o por lo menos se llegó a una posición ambigua. ¿Y esto qué hace? Esto legitima su propuesta y entonces con eso consigue presionar más a Kiev y a Europa. Trump redefine el fin de la guerra de otra manera, desde la victoria ucraniana que buscaban al principio al congelamiento del conflicto. ¿Por qué? Porque por eso yo decía al principio lo de American First. Trump no tiene ningún interés en una guerra estratégica de Ucrania, ni tampoco en una guerra que se sostenga indefinidamente. Lo que Trump quiere es el congelamiento del conflicto para permitirle el retiro paulatino del apoyo militar. Y para eso no duda en presionar a Kiev, como lo ha hecho públicamente muchísimas veces, para que acepte una tregua que es desventajosa en lo territorial. Kiev ha perdido los territorios más ricos de Ucrania en manos de Rusia y va a seguir perdiéndolos. Y Trump se lo ha dicho públicamente a Zelensky: negocia ahora porque vas a perder más. La retórica de Putin de paz entonces se alinea con la estrategia de desenganche de Trump. O sea, aprovecha que Trump quiere salir Putin para que Trump quiere salir de Ucrania para hablar de paz, Putin. Porque entonces te dice: nosotros siempre quisimos la paz, queremos negociar, bueno, vamos a negociar, y ahí fija las condiciones, aprovechando la debilidad de la posición de Zelensky, dado que Trump empieza a vacilar en lo que va a hacer. La prensa occidental está mostrando que Trump va a cambiar de bando desde que asumió, desde antes de asumir Trump, ya la prensa internacional decía no, que va a apoyar, que va a ir en contra, que se va a desmarcar, que se va a volcar, que va a hacer sanciones. La realidad es que por ahora Trump no ha hecho nada de eso. Son siempre cosas que dijo normalmente algunos de sus enemigos del globalismo liberal, como Macron, que dice: no, Trump nos va a apoyar sanciones. En realidad esto parece bastante difícil que suceda, y parece más a la voluntad de Macron que otra cosa. Macron ha dicho muchas cosas que la prensa en general ha olvidado. Y Europa, entonces, en estas condiciones, se encuentra con 4 problemas simultáneos. Primera opción, tiene que sostener sola a Ucrania. Tiene recursos limitados y no tiene ninguna garantía de éxito en ese proceso. Tiene una segunda opción, forzar a Kiev a negociar, inclusive sin condiciones favorables. Que esto parece ser no es lo que está intentando hacer. Aceptar una nueva realidad donde Rusia se consolide en parte del territorio que antiguamente pertenecía a Ucrania y se convierta en el garante del nuevo equilibrio regional, cosa que tampoco quiere hacer. Y si no, ir a una guerra directa con Rusia, como aparentemente declama que quiere hacer en los próximos 5 años, donde será borrada simplemente del mapa, porque Rusia tiene las capacidades militares para hacer eso, no lo duden. La propuesta rusa, entonces, ¿qué persigue? ¿Por qué Putin hace eso ahora? Porque lo que busca es ahondar las divisiones en Europa, desmoralizar más a Kiev y neutralizar a Estados Unidos, todo en un mismo movimiento. Porque ofreciendo la paz, calma a Trump, que Trump tiene algo para mostrar a la opinión pública, decir: ven que es exitoso lo que estoy haciendo, porque yo alcé la voz y Rusia va a negociar con Ucrania. Por otro lado, a Kiev
no le muestra el banco fácil para que consiga apoyos y además divide a Europa, fractura a Europa entre quienes quieren ir por la guerra y quienes no quieren la guerra. Zelensky se va quedando sin sostén político y estratégico. Con Trump en la Casa Blanca y ofreciendo una salida negociada, Zelensky se quedó sin la posibilidad de tener las condiciones que él tenía antes para ir a la guerra. Ahí queda descolocado ese decreto 2022 que le prohíbe negociar con Rusia y se termina convirtiendo en un propio obstáculo político. Su coalición interna puede fracturarse también entre los sectores que quieren la guerra, que quieren seguir guerreando con Rusia hasta destruir su propio país, y aquellos que no, y que dicen que ya esto no tiene ningún sentido, sobre todo si Estados Unidos no se compromete a ir a fondo, cosa que en muchas oportunidades la administración de Trump ha dicho que no va a hacer, que no va a darle una carta blanca a Putin, un cheque en blanco para que haga lo que se le dé la gana, y de hecho ahora le empieza a reclamar que pague las deudas. Entonces, en realidad, esto que ha hecho Putin no es una defección, sino es una jugada en la cual acorrala a Zelensky y teniéndolo a Trump en la presidencia, puede hacer una maniobra donde lo va forzando a Zelensky a pagar un costo político si sigue con esa actitud que quería sostener desde el principio de no negociar nada. Recuerden que para Zelensky, en cuanto se pacifique esto, va a significar el fin de su existencia, al menos como presidente. O sea, Zelensky necesita la guerra y necesita ganar la guerra para tener alguna chance de sobrevivir. Por eso no quiere negociar a como dé lugar. Y por eso Putin lo va acorralando y le va diciendo, bueno, ¿querés pasta? Ok, vamos a sentarnos a hablar, a ver qué es lo que ofreces. La unidad europea, por otro lado, se empieza a quebrar y con ella se pierde la disuasión. Amenaza mucho ahora con aranceles, sanciones adicionales del 500%, pero la realidad es que ya se sancionó todo lo que se podía sancionar de Rusia. No va a hacer diferencia mayor o menor arancel. Y lo que sí va a traer es mucha discusión interna. Ya hay muchos países que se vienen cansando en Europa de esta situación. Y la fuerza, en realidad, de la OTAN y de la Unión Europea no es solamente militar, básicamente es política. Si no tienen una unidad política, se quiebran y ese quiebre los debilita. Si no hay consenso sobre si hay que seguir luchando o hay que negociar, básicamente la posición de Kiev se va debilitando. Y esto entonces genera que Ucrania profundice sus propias divisiones internas y que el bloqueo europeo que empieza a descoordinarse sea fácilmente sorteado por Rusia, dado que, por ejemplo, siguen necesitando los combustibles rusos y a pesar de todas las amenazas, advertencias y acciones, terminan muchos países europeos por comprar el mismo combustible a Rusia, aunque no sea directamente, aunque sea a través de terceros, pero lo hacen. Rusia en estas condiciones puede trabajar sobre países como Hungría, sobre Serbia, algunos sectores de Alemania, algunos sectores de Francia, Eslovaquia, para reafirmar su posición. Por otro lado, la zona de presión franco-británica empieza a quedar aislada. Por más que ellos intentan mostrarse unidos, fuertes, poderosos y amenazantes, en realidad, con las vacilaciones de Trump, vacilaciones o directamente con el distanciamiento de Trump de las posiciones de Starmer y de Macron, empiezan a carecer de músculo militar y de músculo económico como para realmente sostener una guerra contra Rusia. Por lo tanto, las posibilidades son muy bajas. Ellos pueden aumentar en algo sus envíos de armas,
pero sin el apoyo de Estados Unidos y sin una cohesión de toda Europa, la situación es francamente de mucha debilidad. No tienen margen político, sus economías además están maltrechas y van a generar una fuerte oposición interna si el tiempo va pasando. Por lo tanto, Putin está ganando en realidad con esta fractura. Cuanto más visible sea la división europea, esto más lo beneficia a Rusia porque puede generar negociaciones bilaterales con países europeos, como también ya ha hecho, puede acelerar procesos de normalización diplomática con aquellos países que quieren salir del conflicto y puede promover acuerdos comerciales o energéticos con los países europeos que están más proclives a debilitar el frente antirruso. Por lo tanto, en esta circunstancia, Putin no necesita una mayor ofensiva en Ucrania. Solo necesita que Europa se siga fragmentando y dividiendo para que su peso político, el de Rusia, empiece a aumentar. Por lo tanto, no puede seguir dando excusas. Por eso necesita mostrar la cara de paz, porque eso fractura internamente a Europa, favorece los sectores de Trump que quieren despegarse del conflicto y todo esto termina indirectamente debilitando la posición de Kiev, que va a terminar cayendo por su propio peso. Esa es la jugada que está haciendo Putin. La respuesta europea, fíjense que estaba unificada tanto en lo que era la política exterior como de defensa, se empieza a resquebrajar. No es la posición que tenía Europa en el 2022, que salvo Hungría haciendo malabares, el resto básicamente estaba todo en columnada detrás de esto, y empiezan a trazarse líneas. Los principistas versus los pragmáticos, los que quieren la disuasión y los que quieren la contención, los que quieren una guerra prolongada, pero los que ante esa situación prefieren un acuerdo imperfecto, ni hablar del escenario nuclear que espanta a todos. Si esta división no se resuelve, y nada indica que se pueda resolver, sino más bien profundizar, la capacidad europea para presionar será básicamente mínima. Esto lo sabe Putin, esto también lo sabe Trump en su política de American First, que quiere desprenderse de los gastos que le significa la defensa europea, y en el cambio de posiciones finalmente Ucrania queda debilitada. Esto sería entonces, a modo de conclusión, la forma en que Putin ha decidido mover sus fichas diplomáticas, y por eso yo aconsejo ser prudente en los análisis, no guiarse por los sectores ultristas, que hay muchos que pretenden, parece una guerra nuclear como para resolver esta situación. Y la verdad es que la decadencia de Occidente está marcada. China supera a Estados Unidos en su capacidad industrial, Europa se está yendo a pique, y la realidad es que el mundo multipolar que nace no quiere generar una guerra nuclear que quede tierra arrasada para construir, sino tener la opción de ir por un camino más fácil, más simple, un camino que signifique un aterrizaje suave de la hegemonía occidental y que no se lleven puesto al mundo en el intento de preservar sus privilegios.